Que dice así el capítulo 11 del versículo 11 que vamos a seguir hoy, la salvación de los gentiles, ¿sí? Es la segunda parte del libro de Romanos, que el capítulo 11, sí, que comenzamos el programa anterior, dice el título El remanente de Israel. Ahora dice la salvación de los gentiles. Así que vamos a ver justamente aquí esta parte de la salvación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, yo era gentil, ahora somos injertados en el olivo verde, somos pueblo de Adonai, somos sus hijos, somos creyentes en el Señor. Ya no somos gentiles, los gentiles son los que adoran a otro Dios que no es realmente el Señor, ¿sí? ¿Verdad? Ahora vamos a ver un poco eso porque ese tema es bien complicado muchas veces y de repente por ahí te puede caer pesado, pero es lo que dice la Biblia, o sea, lo vamos a ver y es importante poder entender dónde el Padre nos quiere. Él amó al mundo porque ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero Él ha dado, sí, sus pautas, sus leyes, sus preceptos y sus mandamientos para que podamos vivir conforme a Él le agrada y podamos recibir la salvación por fe. Gloria al Señor. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y porque dice el autor sí, de Romanos, dice en ninguna manera, pero por su transgresión, sí, porque ellos transgredieron la ley. Entonces, ¿cuál es la transgresión? El pecado. El pecado es la transgresión de la ley, dice justamente Santiago, ¿sí? Entonces, no lo dice el Antiguo Pacto, lo dice Santiago. Entonces, vamos a ver justamente en Filipenses lo que dice Pablo. Filipenses 3, 4 al 8 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, ¿sí? Circuncidado al octavo día. ¿Quién era circuncidado al octavo día? Pablo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? O sea, ¿con quiénes tenía problema el Señor? ¿A quiénes los reprendía? A los fariseos. Bueno, Pablo dice, yo soy fariseo. Si alguien tiene que confiar en la carne, yo más, porque yo soy fariseo. ¿Sí? Dice, del linaje de Israel, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, o Cristo el Mesías, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Muy bien, podemos ver que Pablo dice que él fue circuncidado al octavo día, y no solamente Pablo, porque dice en San Lucas 2:21, dice, cumplido los 8 días, si usted leyó la palabra o escuchó ya programas anteriores, ya pudimos ver que ellos eran circuncidados al octavo día, y la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño. ¿A qué niño? A Yeshua. Le pusieron por nombre Yeshua. Su Biblia, la Reina Valera, dice Jesús, ¿verdad? Porque es la traducción. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, Yeshua fue circuncidado, ¿sí? Él era un judío, ¿sí? Vino de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, hijo, ¿sí? Según la carne, de Miriam, que fue traducido María, y José, que eran de la tribu de Judá. Entonces podemos ver que en una parte también el Señor le dice, ¿sí? A la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, dice, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor a la samaritana en Juan 4:22. Entonces el Señor está justamente dándose a conocer, ¿sí? Y dando a entender de dónde venía la salvación. ¿De dónde viene? De los judíos, ¿sí? Y esto es muy interesante, a mí me parece súper interesante esto, porque justamente
yo siempre digo, el mundo no quiere a nuestros hermanos los judíos y la salvación viene de ellos. Qué interesante, porque nuestro Señor vino de la tribu de Judá y el mundo no quiere a Israel. Y bueno, por un montón de cosas que pasan en el mundo que no nos compete a nosotros, como ya hablábamos la vez pasada, juzgar estas cosas las juzgará Dios. Pero ellos fueron elegidos para ser el pueblo amado por Adonai. Entonces podemos ver que Pablo está hablando esto, ¿sí? Dándose, justamente presentándose, sí, a los filipenses, que él no tiene, justamente dice, porque nosotros somos circuncidados, dice, en Filipenses 3:4. No, en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, ¿sí? Entonces le está hablando justamente a los a los filipenses esta situación de lo que venimos hablando en Romanos 11:11. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, ¿sí? Ahora vamos a ver justamente cómo es qué sucedió aquí, porque lo que hablábamos en el programa anterior es que la iglesia dijo que la iglesia vino a sustituir a Israel y esto no es así. Ahora ya lo vimos en el programa anterior y ahora lo vamos a volver a ver ese tema porque es muy interesante poder entender esto, porque por no entender esto, todo lo que tiene que ver con judío o Israel, estamos los hijos de Adonai, de nuestros hermanos cristianos, del sistema del cristianismo, estamos desechando muchas veces. No, eso es judaizante, no, eso es secta, no, eso, sin entender porque hemos perdido nuestra identidad. ¿Cuándo? Cuando fuimos dispersos, ¿sí? Por las naciones, ¿sí? Usted dirá, bueno, sí, no, yo no fui dispersa porque yo nací en mi país. Sí, bueno, pero sus antepasados, ¿sí? Su raíz, ¿dónde está? Entonces, eso es muy interesante. Dice, gloria al Padre, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Esto es muy interesante porque Israel está siendo restaurada. Y usted dirá, sí, bueno, Valeria, pero ¿en qué está siendo restaurada? En volver a la Torá. Todo el sistema del cristianismo va a tener la revelación de la Torá. ¿Todos van a aceptar? No, porque no van a aceptar todos, porque no lo van a querer, porque no van a querer circuncidar el corazón, pero la restauración de Israel está dada desde el 2008, 2009, 2010. Desde ahí comenzó, como ya hablamos cuando vimos el libro de Oseas. Entonces, esto ya se está dando en el mundo. Por eso que usted ve por todos lados, en todo el mundo, guardando el Shabbat, guardando la fiesta, guardando Rosh Kodesh, comiendo kosher y todo esto. Y usted dice, ¿qué está pasando? ¿Esto no eran nuestros hermanos que adorábamos a Jesús? Y ahora adoran a Yeshua, que es el mismo, solo que el nombre, por eso dice en la palabra por los profetas, que él iba a purificar nuestras bocas y a santificar para que hablemos y proclamemos su nombre, ¿sí? Porque su nombre fue escondido de nosotros. Y muy tremendo esto todo. Entonces podemos ver que en el mundo entero están guardando la Torá. Entonces, esto de un principio no se sabía qué estaba pasando en el mundo, por qué el mundo estaba guardando la Torá, qué pasaba. Y el hermano mayor, como el hijo pródigo, celoso por esta situación, ¿cómo puede ser que estos también ahora van a guardar la Torá es nuestra? Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que le dijo el Señor en la parábola del hijo pródigo realmente el Señor contando una historia profética de lo que iba a suceder y es lo que hoy está sucediendo. El hermano mayor está diciendo, pero ¿qué está pasando? Ahora el Padre le está dando a estos también. ¿Acaso nosotros no estuvimos todo el tiempo con él guardando su Torá, santificando su fiesta y ahora todo el mundo como si fuera... Y esto está sucediendo, es tremendo. Entonces dice, acá podemos ver que dice, si su transgresión es la riqueza del mundo. Muy bien, el mundo tipifica, ¿sí? A los paganos, ¿sí? Tipifica, o sea, personas que no están, vamos a decir, en la fe, ¿no? Del Señor. Entonces, tipifica a los paganos que no adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ese es el tema, ¿sí? ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? Bueno, entonces dice Dios, a Dios, sí. Adoramos a Dios, pero ¿qué Dios? Al Dios, al Padre, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
¿sí? Entonces, por eso el Señor, vamos a leer lo que dice Juan 17 para que me puedas entender, ¿sí? Y no pienses cosas que yo no quiero decir, pero está escrito. Así que vamos a ver en Juan 17:1. Yo quiero decirte que esta Biblia que yo doy el estudio, la tenés en tu casa. Es la Reina Valera. No es la versión que a mí más me gusta, porque la Reina Valera no es la versión que a mí más me gusta, pero la uso porque todos nuestros hermanos del sistema del cristianismo, todos los que enseñamos la Torá, usamos generalmente esta porque siempre se usa este. Como que si leo otra palabra, otra versión, como que no, está enseñando otra cosa porque no es la versión que yo tengo. Entonces, para no tener complicaciones, estudio en la misma Reina Valera que lo tienes tú ahí en tu casa como creyente evangélico y como creyente católico, porque todos usamos la misma Biblia, ¿sí? El tema es que no la estudiamos desde el contexto hebreo, ese es el problema. Romanos 17, 1 al 22 dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, o Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, ¿sí? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el Señor ya estaba, ¿sí?, con el Padre antes de crear el mundo. Esto es muy interesante. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hombres del mundo le dio al Señor. Pero vamos a ver, estamos viendo qué es el mundo, ¿sí? Acá el Señor nos va a identificar, nos va a justamente a decir qué es el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oye, qué interesante. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor, sino por los que me diste, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿sí? Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros acostumbramos a decir, yo no soy del mundo, y esto es como que, bueno, ¿qué sos, extraterrestre acaso? No, es que no somos del sistema del mundo. Entonces, este es el asunto, ¿sí? Porque el Padre, el Señor está diciendo justamente aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Sí? Claro, la palabra del Señor hablada, ¿sí?, desde su contexto original, siempre va a ser resistida por aquel que no lo tiene. Pero, ¿por qué no lo tiene? ¿Porque no se merece? No solo porque no lo quiere recibir, porque la palabra está dada para todo aquel que lo quiera recibir. Ahora bien, si me está escuchando una persona que es de repente no está en el camino del Señor, sí, y no adora al Padre desde nuestro Señor Yeshua, y no entiende esto y de repente dice, bueno, sí, pero yo quiero entrar, ¿cómo hago? Acepta al Señor en su corazón
y le sigue y le respeta, le adora y nada más. O sea, no es un misterio de que, ay, a ver, ¿cómo lo podré hacer? Porque esto es difícil. No. Acepto al Señor en mi corazón, lo voy a respetar, Él nos eligió como su novia, y la novia, ¿qué hace? ¿Sí? La definición de la novia de verdad desde un principio, porque hoy hay tanta confusión con este tema por la falta de respeto, por la falta de principio, pero una novia es una figura que respeta, digna, ¿sí? Que respeta a su novio, ¿sí? Hasta el día de la boda, y luego después, por supuesto, ya lo respeta como esposa. Pero eso es lo que el Padre nos dio a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe vivir un hijo de Adonai? Respetando al Padre. Con religión, no, Él no nos llama religión. Usted me va a ver a mí que yo me pongo aritos, que me gusta el maquillaje, que me arreglo, y yo no creo, realmente no creo, que eso sea una ofensa para mi padre. Mi padre, por eso él le dijo a Samuel, le dijo, ¿qué estás mirando? Porque yo no miro como mira el hombre. Sí, no obstante, debemos vestir decorosamente, debemos cuidarnos todo esto. Eso sí está escrito, sí lo sabemos, pero Él no nos mandó a ninguna religión, ni tampoco nos llamó a esclavitud. Él nos llamó a libertad, no a libertinaje. Son dos cosas distintas. Entonces, Él nos llamó a libertad, nos quiere santificándonos para el día que Él venga a buscarnos, estemos preparados. Entonces, Él dice, estos no son del mundo. ¿Cómo que no somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque no pertenecemos al sistema, ¿sí? Del mundo y la vivencia del mundo, ¿sí? Por eso es que muchas veces somos llamados como reprimidos, y es verdad, de última, yo lo reconozco, sí, nos reprimimos en muchas cosas, por supuesto, porque el Señor dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Él no dijo, el que quiere ir en pos de mí, bueno, viva como quiere y me sigue. No, niéguese. El hecho de negarse es decir, no, yo ese pecado no lo puedo. No puedo pasar por eso, porque yo debo negarme, porque este cuerpo no me pertenece a mí, es del Padre, dice la palabra. Entonces me debo negar continuamente para poder agradar al Padre. No ruego, dice, que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, ¿sí? En el mundo hay maldad, sí hay maldad, por supuesto, y lo vamos a vivir hasta el último momento de nuestro suspiro, porque en el mundo hay esa maldad, ¿sí? Pero el Señor rogando, ¿sí? Por eso Él es el único intercesor entre Adonai y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre, porque Él dice, ruego que los guarde del mundo. No son del mundo, dice San Juan 17:16. En tu Reina Valera está, yo creo que tú lo leas ahí para que veas que lo que estoy leyendo realmente es lo que dice la Biblia. San Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es interesante porque nosotros hemos creído en el Señor por la palabra de quién, de aquellos que predicaron, que quedó escrito. ¿Sí? Y aún más van a creer todavía en el Señor por lo que ya predicaron nuestros hermanos, los apóstoles, y por lo que nosotros predicamos, porque esto es el verdadero evangelio de Adonai. Editando el libro de Romanos y vamos en el capítulo 11, ¿sí? Versículo 16, gloria al Señor, y dice, si las primicias son santas también, dice, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto es muy interesante, me parece realmente emocionante, gloria al Señor. Y podemos ver que la sabiduría del Padre es maravillosa, ¿verdad? Y podemos ver cómo el Padre en su inmensa sabiduría, sí, y la sabiduría eterna que Él tiene, ¿verdad? Llama a Pablo para predicar
a Pablo, un erudito, israelita, benjaminita, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, como leíamos de antemano, y es muy interesante porque es un hombre que lo explica, nos da la palabra del Padre, conectando la Torá en todo tiempo, y es maravilloso cómo no pudimos ver esto y nos ha apartado de las promesas del Padre que tenía para nosotros por habernos alejado de la Torá. Podemos ver que en el capítulo 11, versículo 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Dónde dice esto en la Torá? Números 15, 19 al 21. Pablo está hablando de lo que dice la Torá, de lo que dejó el Señor escrito como mandamiento eterno. Vamos a ver lo que dice Números 15, 19 al 21. Dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Yahweh. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Yahweh ofrenda por vuestra generación. Entonces Pablo está hablando justamente del mandamiento. Entonces dice, como ya leímos, ¿sí? Si las primicias son santas, ¿sí? Lo que ellos daban, ¿sí? Realmente santificaba todo lo restante, ¿sí? Santificaba la masa, porque la primicia es santa. Por eso nosotros en la congregación, por ejemplo, enseñamos mucho lo de la primicia, y la primicia trae muchísima bendición a los hogares. Es maravilloso realmente cómo las primicias bendicen, y nosotros vemos en la vida de los hermanos cómo la primicia bendice realmente cuando uno da la primicia al Señor, ¿sí? Es importante. Sé que mucho esto no lo enseñan y no lo viven, pero se pierden bendiciones maravillosas el poder dar al Padre, ¿sí? Como agradecimiento, porque el dar la primicia era como decir, y es como decir, bueno, lo que queda conmigo se va a multiplicar y no me va a faltar. Eso es la primicia. Qué importante. Entonces Pablo dice, hablando de este mandamiento, sin hablar, vamos a decir, implícito, ¿verdad? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Todo es santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él está hablando, ¿sí?, de lo que vino a ser el Señor. Él es santo, Él fue santo, Él es santo, 3 veces santo. Y si Él, ¿sí?, es santo, todos nosotros somos santificados en Él, ¿sí? No porque, no somos santos porque queremos ser y nada más, no, nos santifica su espíritu, porque Él mora en nosotros, y ahora lo vamos a ver más profundamente, ese tema. En el versículo 17 y 18 dice así, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando de Israel, ¿verdad? Porque ya vimos en el principio, sí, que ellos fueron desgajados por la transgresión, ¿sí? Por transgresión, por transgredir la palabra del Padre, fueron desgajados. Pero vamos a ver que ellos no fueron desechados, fueron algunas ramas desgajadas, no todas. Y las que fueron desgajadas se pueden volver a injertar. Ahora lo vamos a ver. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Esta versión de la Reina Valera dice en lugar de ellas. Pero por eso digo que a mí esta versión no es la que más me gusta, porque todas las otras versiones que la leí, como la NBI, la del Oso también dice, entre ellas, y esta, la Reina Valera, dice en lugar de ellas, que fueron injertadas en lugar de ellas. No es en lugar de ellas, es entre ellas, ¿sí? Él dice, y tú, siendo olivo silvestre, nosotros que éramos gentiles, siendo olivo silvestre, que no teníamos nada que ver con Israel, nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, fuimos injertados, ¿sí? Entre ellas, porque no fuimos injertados en lugar de ellas, porque si hubiéramos sido injertados en lugar de ellas, en lugar de Israel, realmente Adonai lo hubiera desechado y ellos no tenían oportunidad de volver, pero la palabra no nos dice eso, no nos enseña eso.
Entonces dice, y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Quién es la raíz? Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Él es la raíz, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Israel. ¿Sí? ¿Quién es la raíz? Yeshua. ¿Quién es el olivo verde? Israel. Ahora lo vamos a ver. Un segundito. No nos apresuremos porque ya lo vamos a ver. Este tema es muy interesante porque me parece a mí muy curioso el ver hermanos en Cristo, ¿sí? Que se dicen ser hermanos en Cristo y no quieren al pueblo de Dios. No aman a sus hermanos judíos, no oran por ellos para que sean salvos, para que se arrepientan de los que aún no llegaron, no oran por ellos, no oran por Jerusalén para que haya paz, no oran por Israel. Y esto es muy terrible porque la palabra nos enseña en todo su contexto que debemos orar por Israel y orar por Jerusalén para vivir en paz. Qué tremendo. Si queremos vivir en paz, debemos orar por Jerusalén, debemos orar por Israel, ¿sí? Y debemos orar por nuestros hermanos, ¿sí? Que aún no han venido, que puedan entrar porque ellos tienen su lugar. No te jactes, ¿sí? O sea, no te jactes, no porque ahora el Señor te llamó, te injertó por gracia y misericordia, te dio un don, profetizas y predicas a las naciones, ahora te jactas contra el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es un pueblo elegido eternamente y para siempre. El Padre ni siquiera dejó una chance de una posibilidad de reemplazo, no, en absoluto. No, nunca dejó una posibilidad de reemplazo en lo que es Israel. Entonces es muy interesante porque estas ramas, ¿sí? Fueron desgajadas, ¿sí? Por su incredulidad, por haber transgredido, ¿sí? Entonces dice el versículo 19 dice, pues la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te pongas soberbio. Teme a Dios, porque así como Adonai te injertó, Adonai te puede desgajar. Vamos a ver lo que dice. Es muy interesante, porque si Adonai no perdonó a las ramas naturales, las desgajó porque fueron incrédulas, las desgajó porque transgredieron. Oiga lo que dice Pablo en el nuevo pacto, no estoy leyendo el antiguo pacto, porque esto es muy interesante. Entonces dice, porque si Adonai o Dios, ¿sí? No perdonó las ramas naturales, o sea, a Israel las desgajó algunas, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Adonai, de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, ¿sí? Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, así como Adonai desgajó algunas ramas de Israel, a ti y a mí también nos puede desgajar si somos soberbios, altivos, arrogantes, y si después de haber conocido, ¿sí?, la verdad, pecamos deliberadamente. No es que muchas veces dicen, no, la salvación no se pierde. Por supuesto que la salvación no se pierde porque la salvación es Yeshua. Yeshua no se pierde, o Jesús, como tú lo conoces. Él no se pierde. Él es la salvación. Los que nos perdemos somos nosotros. Él no se pierde nunca, porque Él es la salvación, Él está siempre. Nosotros, por la incredulidad, por la dureza de corazón, por la soberbia, por la altivez, por el orgullo, nos perdemos en el camino. Somos nosotros, no Él. Él está siempre para nosotros, atento. Cuando le clamamos, ahí nos mira, ahí nos atiende, ahí nos perdona, nos restaura, nos bendice. Pero nosotros somos los que tenemos la decisión de seguir, elegir y honrar al Padre, sí, por medio de Yeshua. Lucas 8:11 dice así. Lucas 8:11. A ver, por aquí. Gloria al Padre. Dice así. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Adonai. ¿Sí? La semilla es la palabra de Adonai. Vamos a ver Mateo 15:13. 15:13. Gloria al Padre. Dice Mateo 15:13. Dice así.
pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿sí? Dejadlo, dice, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿sí? O sea, acá esto es muy interesante porque dice el Padre, lo que no plantó mi Padre. Muchas veces vemos tantas peleas en la internet, ¿sí? O qué sé yo, los hombres que pelean todo el tiempo porque tú tienes la verdad, yo tengo la verdad, yo digo la verdad. O sea, debemos predicar, ¿sí? Y lo que no plantó el Señor será desarraigado. O sea, tranquilo, tengamos paz, la palabra va a caer, sí, porque es la semilla, y cuando cae en buena tierra dará fruto, y ese es el testimonio que la verdad está siendo predicada. En Juan 1:4, 1:1 al 4, volvamos en Juan, gloria al Padre. Dice del 1 al 4, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Adonai. Por eso ya vimos, primeramente, que el Señor le dijo, glorifícame con aquella gloria primera que tuvimos. Antes, ya estábamos juntos, estábamos en la gloria. Ahí, en esa gloria, glorifícame, le dice el Señor. Entonces el verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque él estaba con esa gloria. Y esa gloria, ¿sí? La palabra se hizo carne, vino y habitó entre los hombres. Entonces aquel que dice que Yahshua era un hombre normal o que Jesús era un hombre normal y que era un hombre como cualquiera, no, la palabra no nos dice eso. Y si la palabra no nos dice eso, entonces ¿por qué nosotros podemos llegar a poner en tela de juicio si Yahshua era o no era un hombre enviado realmente por el Padre? ¿Sí? Porque la palabra nos dice que él era con el Padre desde un principio. Este era en el principio Adonai. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy interesante, gloria al Señor. Juan, ahí estábamos en Juan 1, del 1 al 4. Y en Romanos, sí, 23 dice, y aún ellos, 11:23, Romanos 11:23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿De quién está hablando? De Israel, ¿sí? Si no permanecen en incredulidad, ¿sí? Si se arrepienten, sí, Padre, hemos pecado contra ti, contra el cielo, nos arrepentimos, queremos volver, ¿sí? Porque todo aquel que se apartó del Señor, ¿sí? Pecó deliberadamente y conozco personas que se han apartado y están súper mal y quieren volver, pueden volver. ¿Qué es lo que no le permite volver muchas veces a los hijos de Dios? La vergüenza, la acusación, ¿sí? La arrogancia, el orgullo, ¿sí? Pero yo quiero decirte que el Padre está presto a perdonarte y restaurarte. Siempre, siempre, ¿sí? Porque Él no mira como mira el hombre. Él mira el corazón y él sabe lo que él creó diseño, ¿sí? Esto es maravilloso. Entonces dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, los que fueron, las ramas que fueron desgajadas, ¿verdad? Entonces, Yahshua o el Padre no desechó a Israel, porque dice, si ellos no permanecen en incredulidad, los que fueron desgajados, dice, serán injertados, pues poderoso es Adonai para volverlos a injertar, para volverlos a restaurar. Por eso debemos entender que Él es un Dios de restauración, primeramente, ¿sí? Y de reconciliación. Yahshua nos vino a reconciliar con el Padre. Eso debemos considerarlo siempre. Nunca permitas que nadie te acuse o que, no, mira lo que hiciste porque mira cómo está. No. El Padre está esperando que nos arrepintamos y volvamos a Él, porque Yahshua vino a reconciliarnos con el Padre, ¿sí? No tienes que tener la aprobación de ningún hombre en la tierra para ser restaurado. Solo debe querer. Sí, Padre, quiero ser restaurado por ti, quiero tu amor, quiero tu bendición, quiero tu bondad sobre mi vida y sobre mi familia. Y Él lo va a hacer, porque para eso ha enviado a su Hijo. No ha enviado para acusarnos ni para... no. Su palabra está y muchas veces dura, ¿verdad? Sí, no lo niego.
porque Pedro le dijo, Señor, dura la palabra que hablas, se están yendo. La gente se estaba yendo, el Señor estaba hablando y no, esto es muy duro, no lo puedo soportar, se estaban yendo. Entonces el Señor le dice, ¿te quieres ir con ellos también tú, Pedro? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Me entiendes? Aunque la palabra sea dura de digerirla, porque muchas veces nos choca y no crea que es solamente a ti, a mí también, muchas veces que enseño, ¿sí? Nos pasa esto, porque ella viene a tocar lo más profundo de nuestro corazón, a limpiarnos, a sacar esa negación hacia el amor que debemos tener al Padre. Recordemos que la voluntad está en el corazón, ¿sí? Entonces, toda esa voluntad que debemos tener para con el Padre, ese amor, justamente eso viene a ser la palabra, viene a limpiarnos, a sacar todo aquello que no nos deja llegar al Padre. Y cuando cae en nuestros corazones, nos ponemos como locos porque nos pasa, ¿sí? Muchas veces cuando recién comenzamos, luego seguimos y la palabra sigue obrando, decir, wow, qué tremendo lo que está haciendo la palabra, gloria al Señor. Muy bien, decíamos justamente en el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿quiénes éramos olivos silvestre? Nosotros los que éramos gentiles, éramos olivo silvestre, ¿sí? Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Quién es el buen olivo? Israel. ¿Cuánto más estos? Dice. O sea, que no fueron. Ahí está muy claro que ellos no fueron desechados. Israel no fue desechado. La iglesia no reemplazó a Israel. Eso es una mentira, es un engaño, es una teología de reemplazo. La iglesia no reemplazó a Israel. Israel sigue siendo la elegida y todos aquellos que venimos a la fe en Yahshua o Jesucristo somos injertados en el olivo verde y somos pueblo hijo de Dios. Entonces dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos? ¿Quiénes? Israel, que son las ramas naturales. Ellos son las ramas naturales, ¿sí? El pueblo. Nosotros somos injertados como olivo silvestre, ¿sí? Pero pasamos a ser el buen olivo. Serán, dice, injertados en su propio olivo. Ellos ya no son injertados, ¿sí? Ellos no son injertados como nosotros fuimos injertados olivo silvestre a olivo natural. No. Ellos de olivo natural vuelven a ser injertados porque por fe volverán a ser injertados. ¿Me explico? Entonces usted dirá, no, porque el olivo no es Israel, el olivo es Yahshua. Vamos a ver quién es el olivo. Gloria al Padre. Jeremías 11 dice así. Jeremías 11 dice, 11 del 1 al 5 dice así. Palabra que vino de Yahweh a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás tú, así dijo Yahweh Adonai de Israel. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz, y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Adonai, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije, amén, oh Yahweh. En el versículo 10-11 dice así, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Porque cuando el rey Salomón pecó, Yahweh dijo que iba a dividir el reino. El rey Salomón fue el último rey que tuvo las 12 tribus de Israel unidas, ¿sí? Luego de la muerte del rey Salomón, Yahweh divide el reino. Entonces queda 2 tribus para el hijo de Salomón, Roboam, y 10 tribus para el siervo Jeroboam.
Entonces pasó a ser la casa del norte y la casa del sur. Entonces acá Jeremías está diciendo, la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Las dos casas invalidaron. La casa del norte y la casa del sur. ¿Sí? Los dos reinos, el cual había yo concretado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Esto es muy interesante. Vamos a ver en el versículo 15 y 17 dice así. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y los carneros y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, ahí está. ¿Quién es el olivo verde? Israel. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. ¿A quién? A Israel. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él. Quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. El problema es siempre el mismo. ¿Qué hacía la casa de Israel y la casa de Judá? Ellos adoraban y amaban a Dios como escuchamos de muchas personas. Sí, yo amo a Dios, amo. Él es mi Dios, Él me escucha, Él amo a Dios y amo a Jesús y qué bueno. Eso hacían ellos también, pero incensaban a Baal. Adoraban a otros dioses también. Y el Padre no quiere que adoremos a otros dioses. Ese fue siempre el problema. El sistema del cristianismo adora al Padre, ama al Padre, ¿sí? Vino a la fe por medio de Yahshua Jesús, pero adora otras cosas también, como las fiestas paganas que no son nuestras, y lo digo, y lo vuelvo y lo repito y lo diré, porque esto es la restauración de Israel, como por ejemplo el día de no santificar el día del Señor, que es el Shabbat y es eterno, y que lo vamos a seguir santificando en el milenio. Esto es maravilloso porque lo dice el último capítulo de Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es la raíz? Yahshua. ¿Quién es el olivo? Israel. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento, de temor de Yahweh, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto es interesante porque él es justamente la raíz del olivo, ¿sí? Para entender. Podemos ver también en Salmos 52:8. Vamos al libro de Salmos 52:8, dice así. 52:8. Muy bien, aquí lo tenemos. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice justamente el salmista. Él estaba interpretando exactamente lo que el Padre ya venía hablando para el nuevo tiempo, para el tiempo de Yahshua. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Nosotros somos olivo verde, somos Israel, fuimos injertados. Si no entendemos esto, vamos a estar realmente blasfemando contra el pueblo amado de Dios. En la misericordia de Adonai confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. En Salmo 128, 3 dice así. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, olivo verde. Qué maravilloso. Oseas 14, ¿sí? Para dejar bien claro quién es el olivo verde, dónde fuimos injertados, ¿sí? Oseas 14, 6, 5 y 6.
Ya estamos entregando. 5 y 6 dice así: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Muy bien, ahí justamente nos dice en el versículo 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Qué maravilloso. Entonces volvemos en el Romanos 11:24, justamente lo que ya veníamos leyendo, ¿sí? Que porque si tú fuiste cortado, ¿sí? Del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Quién es el olivo? Nos dice la palabra Israel. Fuimos injertados en ese olivo, en Israel, ¿sí? Por medio de la fe en Yeshua. ¡Qué maravilloso! Oiga, qué interesante el amor y la bondad del Padre para con nosotros. El amor del Padre para restaurarnos, para amarnos, para injertarnos, para sacarnos, ¿sí? de un lugar de muerte y llevarnos a un lugar de vida. ¿Cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Así que dice la palabra: no te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11:20. No te ensoberbezcas, sino teme. Esto es muy interesante, que nos quede estas palabras en todo el tiempo de este programa, ¿sí? Repercutiendo, mejor dicho, en nuestras mentes, ¿sí? No te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11:20. Porque no podemos ser soberbios a la palabra de Adonai, al pueblo que el Padre eligió eternamente y para siempre. Fuimos olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo verde. Somos injertados en el olivo verde, amamos al Padre por medio de Yeshua y guardamos sus mandamientos, no para salvación, porque la salvación es por fe, gloria al Padre, pero fuimos creados para buenas obras, creadas de antemano para que podamos andar en ellas. El Padre eterno te bendiga, nos son bendiciones a todos.